El Imperio Español, un nombre que resuena a través de la historia, evocando imágenes de vastas riquezas, exploración y conquista. Pero junto a estas imágenes existe una narrativa más oscura, la leyenda negra. Este mito perdurable pinta una imagen brutal de la conquista y asentamiento español en las Américas. Para comprender sus orígenes debemos viajar en el tiempo para separar los hechos de la ficción. La leyenda negra no surgió en el vacío. Sus raíces se encuentran en el tumultuoso siglo XVI, marcado por una intensa agitación religiosa y política. España, unificada bajo Fernando e Isabel, los reyes católicos, luchó por el poder con otras naciones europeas. Esta rivalidad creó un terreno fértil para que se sembraran las semillas de la leyenda negra. En esencia, la leyenda negra es propaganda, un intento deliberado de desacreditar a España. Para comprender la génesis de la leyenda negra, debemos adentrarnos en la Europa del siglo XVI. España, rebosante de las riquezas del Nuevo Mundo, se convirtió en objeto de envidia para sus rivales. Inglaterra, Francia, Holanda, entre otros países europeos, se resintieron debido esencialmente por el poderío español. La propaganda, difundida a través de panfletos y hojas sueltas, se convirtió en un arma poderosa. Las traducciones a menudo exageraban la crueldad española, al tiempo que minimizaban atrocidades similares cometidas por otras potencias. Así se sembraron las semillas de la leyenda negra. La Reforma Protestante alimentó aún más la leyenda negra. España, un actor clave en la Contrarreforma, se convirtió en blanco de los polemistas protestantes. Escritores ingleses retrataron a España como un bastión del fanatismo y la opresión católica. La Inquisición española simbolizaba la crueldad española en la imaginación protestante. Los misioneros españoles fueron representados como fanáticos despiadados. Esta dimensión religiosa resonó profundamente en el público protestante. Ciertos individuos jugaron un papel fundamental en la configuración de la leyenda negra. Antonio Pérez, exsecretario del rey Felipe II, escribió relatos mordaces sobre la corte española. Bartolomé de las Casas, un fraile dominico, proporcionó relatos gráficos de las atrocidades españolas. La obra de las Casas circuló ampliamente, conmocionando a los lectores con sus vívidas descripciones. Aunque no tenía la intención de crear una leyenda negra duradera, sus escritos influyeron grandemente a la supuesta exagerada crueldad española. Estos primeros artífices ayudaron a cimentar la imagen de la crueldad española en la conciencia europea. La revuelta holandesa contra el dominio español proporcionó un terreno fértil para la leyenda negra. Guillermo el Silencioso reconoció el poder de la propaganda para ganarse el apoyo. Presentó el conflicto como una lucha entre protestantes, amantes de la libertad, y católicos tiránicos. Los panfletos y las hojas sueltas describían las atrocidades españolas, influyendo en la opinión pública. La campaña de propaganda de Guillermo resultó eficaz, consiguiendo apoyo internacional. Esto solidificó aún más la leyenda negra en la imaginación europea. La leyenda negra encontró un terreno fértil en los escritos de los intelectuales ingleses. Richard Hakluyt emergió como una figura clave en la justificación de las ambiciones coloniales inglesas. Hizo hincapié en la crueldad española,
contrastándola con las intenciones benévolas de Inglaterra. Hakluyt argumentó que la colonización inglesa traería la civilización y el verdadero cristianismo. Sus escritos ayudaron a moldear la opinión pública, fomentando el apoyo a las empresas coloniales. La leyenda negra proporcionó una justificación moral para el expansionismo inglés. La imprenta revolucionó la comunicación, permitiendo la producción masiva de ideas. La leyenda negra, con sus historias sensacionalistas, demostró ser altamente comercializable. Los impresores de toda Europa produjeron en masa literatura antiespañola. Las ilustraciones gráficas representaban atrocidades españolas, inflamando la opinión pública. La amplia difusión de la leyenda negra aseguró su perdurable legado. En el siglo XVII se había arraigado profundamente en la psique europea. La Guerra de los 30 años proporcionó un terreno fértil para la propaganda antiespañola. España, bajo la dinastía de los Habsburgo, desempeñó un papel central en el conflicto. Los propagandistas protestantes lo retrataron como una lucha entre la luz y la oscuridad. Los horrores de la guerra se atribuían a menudo a la agresión española. Los siglos de Magdeburgo describían a España como una fuerza de oscuridad y opresión. Esto solidificó la leyenda negra en el mundo protestante. La leyenda negra encontró una expresión potente en las artes visuales. Los pintores y grabadores produjeron imágenes que reforzaban los estereotipos negativos. Los soldados españoles eran representados como crueles y despiadados. La Inquisición española se convirtió en un motivo constante. Los grabados de Jacques Callot representaban los horrores de la guerra, resonando con la ansiedad por el poderío español. Estas representaciones artísticas amplificaron la percepción de España como una fuerza brutal. A finales del siglo XVII, la leyenda negra estaba profundamente arraigada. El legado de España se vio empañado por una narrativa de crueldad y opresión. La leyenda negra cumplió un poderoso propósito político para los rivales de España. Proporcionó una justificación moral para desafiar el dominio español. La leyenda negra también impactó en la identidad española, llevando a la autocrítica. Este proceso contribuyó a un complejo sentido de lo que significaba ser español. La leyenda negra estuvo alimentada por la envidia y la ambición. El ascenso de España al poder generó resentimiento entre sus rivales. Inglaterra, los Países Bajos y Francia utilizaron la propaganda para socavar a España. La leyenda negra justificó la toma de territorios españoles. También sembró la discordia dentro del Imperio español. Este despliegue estratégico de la propaganda antiespañola sirvió para múltiples propósitos. La leyenda negra estaba entrelazada con las realidades económicas. El descubrimiento de las riquezas del Nuevo Mundo alimentó la competencia entre las potencias europeas. España se convirtió en el principal objetivo de la envidia económica. Los corsarios acechaban las rutas marítimas españolas. La leyenda negra justificaba los actos de piratería y las ambiciones coloniales. La narrativa de la crueldad española resonó en un público europeo hambriento de riquezas. Sección 3. Conflicto religioso e ideológico. La Reforma Protestante y la demonización de la España católica. La leyenda negra no se puede entender sin las convulsiones religiosas del siglo XVI.
La Reforma protestante rompió la unidad religiosa y difundió la propaganda antiespañola. España, fervientemente católica, se convirtió en un pararrayos para los resentimientos protestantes. La leyenda negra demonizó a España y su fe católica. Sección 1. Un legado más allá de la leyenda negra. Reencuadre de la narrativa. La leyenda negra proyecta una sombra sobre el legado de España, pero representa solo una faceta de una realidad más compleja. Debemos ir más allá de la dicotomía de opresor y oprimido y abordar el legado multifacético del intercambio cultural. La llegada de los españoles en 1492 marcó el comienzo de una era de cambios profundos e irreversibles. Este proceso dio lugar a mezcla cultural, innovación intelectual y marcos legales duraderos. Centrarse solo en los aspectos negativos es pasar por alto las contribuciones significativas de España a las Américas. Uno de los legados más perdurables de la presencia de España en las Américas es el surgimiento de una cultura mestiza, vibrante y dinámica, testimonio de la compleja interacción de las tradiciones indígenas, europeas y africanas. Este proceso de fusión cultural dio como resultado la creación de nuevas formas de expresión artística y sincretismo religioso y un tapiz social único que continúa definiendo la identidad latinoamericana en la actualidad. España dejó un legado duradero en las Américas a través de instituciones y marcos legales que continúan dando forma a las sociedades. La ley colonial proporcionó una base para los sistemas legales y las estructuras de gobierno. Universidades como la Universidad Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, actual República Dominicana, fomentaron la vida intelectual en el Nuevo Mundo. Estas instituciones jugaron un papel crucial en la transmisión del conocimiento y el desarrollo de las élites locales. La administración colonial introdujo conceptos de planificación urbana y desarrollo de infraestructura. Ciudades como Santo Domingo, Ciudad de México, La Habana y Cartagena se convirtieron en importantes centros urbanos. Es fundamental reconocer tanto la explotación como el legado duradero de las instituciones y el desarrollo urbano. La leyenda negra, con sus marcados contrastes y narrativas simplificadas, reduce un complejo tapiz histórico a una imagen monocromática. Es una narrativa que, aunque innegablemente convincente, en última instancia no logra capturar todo el espectro del impacto de España en las Américas. Para comprender este legado, debemos ir más allá de lo binario, del bien contra el mal, la víctima contra el opresor, y abrazar las realidades desordenadas, a menudo contradictorias, del pasado. Sí, hubo crueldad, explotación e injusticia infligidas a los pueblos indígenas de las Américas. Negar esto es silenciar las voces de quienes sufrieron y disminuir las consecuencias muy reales del colonialismo que resuenan hasta el día de hoy. Pero junto a esta oscuridad también hubo destellos de luz, momentos de intercambio cultural, adaptación y el surgimiento de sociedades nuevas y vibrantes. Ignorar estas complejidades es negar la agencia y la resiliencia de quienes navegaron por las turbulentas aguas del colonialismo, dando forma en última instancia a sus propios destinos. El legado de la presencia de España en las Américas no es de héroes y villanos simples, sino más bien una herencia compartida, tanto enriquecedora como tensa, que continúa dando forma a las Américas en la actualidad.
desde las majestuosas ruinas de Machu Picchu hasta los vibrantes ritmos de la música bachata, merengue, salsa. La influencia de este pasado compartido es innegable. Abrazar una comprensión más matizada de este legado requiere reconocer la oscuridad sin dejar que eclipse la luz. Exige reconocer las injusticias del pasado al tiempo que se celebra la resiliencia y la creatividad de quienes las padecieron. En última instancia, se trata de reconocer que la historia no es un monumento estático al que se debe adorar o condenar, sino más bien un diálogo vivo, un proceso continuo de interpretación y reinterpretación que da forma a nuestra comprensión del presente y guía nuestro camino hacia un futuro más justo y equitativo. Acerquémonos, pues, a esta historia compartida con mentes abiertas y corazones compasivos, buscando no juzgar, sino comprender, aprender y tender puentes de entendimiento a través del abismo del tiempo. Si el contenido ha sido de vuestro agrado, no olviden suscribirse, espero sus comentarios y compartan este contenido para traer luz a tantos mitos y teorías que a nivel de la historia, y como pudiste observar en esta entrega, muchos de estos hechos fueron tergiversados y mal contados por todos estos personajes, basados unos por envidia, otros por ideología y religión, y el deseo de ellos y ocupar el lugar que ocupaba España e históricamente y hasta nuestros días, presentar una imagen que no del todo a España le corresponde. Hasta luego, mis amigos.